parada esta tarde para hablar de una marmita al más puro estilo Asterix y Obelix, pero la primera pregunta obligada, Nacho, es ¿llueve, no llueve? ¿Ha caído tromba de agua o no? Muy buenas tardes, María, buenas tardes a todos. Pues efectivamente estamos muy atentos al tiempo. Aquí no ha caído todavía ni una sola gota, aunque se prevé que pueda venir para cada tormenta y también descargar agua como había. Eso, si son capaces de destruir estos irreductibles galos que tengo aquí. Viajamos a la Galia para promocionar el Festival Intercéntrico de Avilés, que se celebra la semana que viene. Y esta semana lo que vamos a emular aquí es algunas de las recreaciones de esta grandísima serie, con además, por supuesto, los elementos y los personajes típicos que se hagan allí. Por supuesto, no va a faltar una gran cena como la que va a en el festival la semana que viene, y por eso nosotros lo queremos enseñar, esa cena con un gochín asturcelta y por supuesto con ese brebaje mágico que les permite acabar con todos los romanos. Lo enseñaremos todo en directo y desde aquí fuera, si no llueve, en directo en tan solo unos minutos, como siempre aquí en Conexión Asturias. Bueno, y nosotros estamos en Avilés y les queríamos hacer una pregunta. Seguro que reconocerán a este personaje de aquí. Obelix, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a lanzar la pregunta. En todas las cenas de todos los capítulos de Asterix y Obelix hay algo que nunca falta. No lo digas, ¿eh? Tú lo sabes bien, que es algo que le gusta mucho a Obelix. Sí, ¿eh? No lo digo. No lo digo. Lo tiene que pensar la audiencia y luego solo decimos, solo una pista. Se va a servir aquí y nunca falta en una cena de Asterix y Obelix. En tan solo unos minutos os desvelamos cuál es. Está muy rico, ya lo decimos. Afortunadamente, porque en Avilés teníamos plan para una cena muy celta, Nacho. Pues efectivamente, María, sí es Asturias de mágica. Aquí no ha caído ni una sola gota, sigue habiendo 21 grados, como veis. Estamos en manga corta y hace muy bueno, ese viento sigue soplando suave, así que de momento pensamos que no va a llover y nos va a permitir ver lo que vais a ver durante esta conexión, durante los próximos 5 minutos, porque estamos ya preparados aquí para hablar con Juan Luis. Buenas tardes, Juan Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque esto que hacemos hoy lo vamos a ver también en el Festival Intercéntrico de Avilés, pero lo estamos haciendo en primicia aquí. Sí, efectivamente, estamos haciendo una primicia de lo que va a ser el primer banquete celta en el Festival Intercéltico de Avilés. Esta es la gran novedad de este año y queremos darle un poco de auge al tema para que la gente sepa lo que se va a encontrar el domingo 22 a las 8:30 de la tarde en la exposición. Animo a la gente para que se vaya apuntando porque es necesaria la reserva previa, porque va a ser un asado a base de gocho asturcelta. Un gocho autóctono de Asturias que todo el mundo tiene que conocer su sabor, todo el mundo tiene que saber que tenemos una especie autóctona en auge, además, que está creciendo y nosotros queremos darle esa promoción que necesita. Vamos a arrancar el festival con ello, va a ser único acto el día 22, repito, banquete celta, e invito a todos los asturianos que se quieran apuntar. Un momento, Juan Luis, pero Obelix, ¿qué te pasa a ti? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no te dejan beber a ti? Porque caía la taza de pequeño y ahora me dan nada. O sea, que ya estás fuerte suficiente, ¿no? Por lo visto. A ver, prueba otra vez. Yo que tú prueba otra vez. Yo, si quieres, prueba otra vez que lo intentamos. A ver, Panoramix, que no te deja. ¿Está rico? ¿Sí? ¿Está fuerte? ¿Está rico? Mira, a ver, felices, no le damos un poco Obelix, Panoramix. No. ¿No? ¿Por qué? Ya cayó de pequeño en la taza, ya no puede tomar más. ¿Qué pasa No si toma un puede, poco no más? bebe. Pues, a ver, esta poción es una poción mágica. Está elaborada para derrotar a los romanos. De hecho, sabemos que si un romano la toma, se cae redondo. Y hemos pillado un espía que teníamos en la villa, estaba camuflado, era un romano, ha tomado la poción y se nos ha caído. Así que, por eso él tampoco puede tomar. No puede tomar, Obelix, lo siento, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Pero está fuerte igual. Bueno, volvemos con Juan Luis porque además me suena, me han dicho, lo que hemos escuchado, que se estáis preparando un poco porque puede que haya romanos ya hoy, no esperan ni al Festival Intercelta, ya vienen aquí directamente. Sí, tenemos el aviso de que hay romanos por el bosque, en cualquier momento pueden acercarse a la aldea. De hecho, estoy escuchando ahora mismo... Ahí están. ¡Romanos! Ahí están, ¡Romanos! ¡A los romanos! Bueno, Juan Luis... esto es lo típico que pasa a la Galia, esto es lo típico, pero hablando ya un poco más en serio, la animación y la diversión que estamos viviendo aquí es la que se va a poder vivir durante el domingo 22, como decimos, para todas las personas que se apunten desde ya, que nos están viendo desde casa. Sí, queríamos hacer esta interpretación para que la gente vea lo que va a suceder ese día, ¿no? Pedimos a todo el mundo que se apunte al banquete, que se caracterice de celta, que hagan algo con su indumentaria. Una pequeña caracterización sirve, no tiene por qué ser un gran traje, ni mucho menos, no es un concurso de disfraces. Entonces, que todo el mundo se pueda sentir celta ese día, no solamente con el vestuario, sino también con el tipo de comida. El tipo de banquete representa el banquete que se hacía antes en las aldeas cuando se quería celebrar o honrar a los héroes de las batallas contra los enemigos.
y todo muy en comuna y ensalzando siempre el valor del común del pueblo. Oye, la verdad que está muy bien, es muy divertido. Yo les veo a todos muy metidos en el papel. Vamos a ir por acá, Juan Luis. Chicas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado a los romanos! Bueno, para variar, ¿no? Que por eso sois los irreductibles galos de la Galia, ¿no? Ahí está, muy bien, aquí. Bueno, contarnos, ¿a ti te hace falta eso o es la poción? Sí, esto es muy eficaz, pero con ayuda de la poción, lógicamente, sin ello nada. Bueno, está muy bien, muchísimas gracias, chicas, la verdad que está muy bien. Antes preguntábamos, María, a la audiencia, que si sabían en todas las cenas de Asterix y de Obelix qué es lo que nunca puede faltar, ¿verdad? Vamos a responderlo ahora porque es el jabalí que le encanta a Sao. No sé dónde está Obelix para que nos lo dijera, pero puedes acercar también Obelix para acá, para que lo puedas decir tú, ¿es verdad o no? ¿Qué es lo que no puede faltar en una cena? Un gochín. Un gochín, en nuestro caso... gochín no puede faltar. En nuestro caso, que lo estáis viendo desde casa ahora mismo, lo que están preparando en la parrilla, fuego fuerte, un gochín asturcelta que vamos a cenar, que yo creo que está todavía más rico que el jabalí. Más rico todavía que el jabalí. Sí, ¿no? Y por lo menos ya nuestro. Exactamente, pues muchas gracias, Obelix. Bueno, Juan Luis, lo vamos a ver en tan solo unos minutos ese gochín asturcelta. Estamos viendo ahora cómo se prepara, pero hay mucho más. Lo mismo que va a pasar en el banquete celta del domingo 22. Mucha comida. Sí, desde luego, va a ser un menú pantagruélico, ¿no? Muy al estilo de los banquetes celtas de antiguamente, ¿no? Cuando el jefe de la tribu convocaba a todos los del pueblo y convocaba a todos los héroes de las aldeas limítrofes y ahí celebraban el gran banquete, ¿no? Para contar sus batallas y sus victorias sobre los enemigos. Suena genial, Juan Luis, así que en unos minutos regresamos, que nos quedamos sin tiempo para poder enseñarles ese banquete, que ya hay hambre, chicas. ¿Hay hambre o no hay hambre? Hay hambre, hay hambre, hay hambre. Después de la batalla. Lo de pelear me parece a mí que da hambre. Claro que sí, que si en unos minutos volvemos, María, os enseñamos ese gochín asturcelta y todo lo demás que tiene este pedazo de banquete. Tan solo unos minutos. Sin caer una gota, seguimos alucinando. Recta final del programa, Tenemos Nacho. una cena pendiente digna de un Obelix, no cualquiera, de un Obelix de Avilés, del Intercéltico, Nacho. Madre mía, ese romano. Pues así es, María, es lo que toca. Después de haber acabado con los romanos, los galos celebran ahora mismo pues la victoria. ¡Para celebrar la victoria! Con canciones, no. Bueno, esta es una escena típica de Asterix y Obelix, María, que solemos ver siempre, en la que la persona que toca el arpa al final acaba atado, acaba colgado. Juan Luis, escena muy típica, ¿verdad? Sí, la verdad es que es como suelen finalizar las historias, ¿no? De los personajes de la Galia. Él ahí colgado, todos danzando alrededor y los romanos caos. En eso. Claro, sí, se celebra la victoria, se coleccionan los cascos y a celebrarlo. Oye, qué bueno lo de la pócima, ¿eh? Hombre, te da una fuerza sobrehumana, con eso no puedes perder, ganas a cualquiera. Oye, pero una cosa, no canta tan mal, tampoco, ¿eh? Bueno, tiene sus días, tiene sus días. Algún gallo se le escapa, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se le escapa un gallo tienes que tapar los oídos. Por eso la gente no quiere que cante. Bueno, la verdad que es muy entretenido, está muy bien, pero a mí me gustaría que pasáramos por aquí, porque atentos, María, os lo decíamos antes, una vez que terminen con las celebraciones, toca el momento de la cena. Y ahí tenéis ya un par de los platinos, ese gochín asturcelta, que imita al jabalí, de este tipo de cenas, que tiene una pinta, Juan Luis. Uf, exquisita. La verdad es que se te deshace la boca mirando para él. Bueno, es uno de los platos, quizás el plato principal, el plato estrella, pero hay mucho más, igual que lo va a ver el domingo que viene. Sí, el menú es a base de empanada de bacalao con pasas, asado de gocho asturcelta con ensalada de lechuga y tomate, y luego vamos al postre, que lleva una tarta de queso con arándanos y un queso San Simón, que Daniberto, que es el campeón de España en esa modalidad de quesos. No me extraña que haya que apuntarse, porque tengo claro que, vamos, debe estar mucha gente ya con muchísimas ganas. Hay mucha afición, sí, hay muchas ganas, hay mucho interés por el tema. Lo que ocurre es que vamos a cerrar antes, porque el tema del gocho asturcelta, al ser un no comercial, digámoslo así, una especie original autóctona, hay que hacerlo con mucha antelación. Entonces vamos a cerrar la inscripción el lunes día 16. Por eso animo a la gente a que rápidamente haga su inscripción, haga su reserva. Cuéntales cómo pueden hacerlo, por si hay algún despistado. Sí, entrando en la página del festival, intercelticu.com, repito, intercelticu, acabado en u.com. Ahí tienes el apartado del banquete celta y puedes hacer la inscripción, pones tus datos y accedes a la transferencia, con eso quedas ya registrado. Y recordamos que pueden ir vestidos, que pueden
Elegir un poco y que no hace falta que sea nada profesional, que oye... Nosotros escogimos este atuendo para dar un poco de humor a la cena, ¿no? Pero lo que pedimos es que la gente vaya con una mínima caracterización, para sentirse un poquitín celta nada más. Perfecto, Juan Luis, pues muchísimas gracias. Te dejo que te unas al grupo si quieres, porque nosotros vamos a despedir viendo cómo cantan, cómo bailan. Voy a intentar, vamos a meternos, Alejandro, métete para acá en este círculo tan tremendo que tenemos. María, recordamos que esto es algo parecido a lo que vamos a poder vivir en el Festival Intercéltico de Avilés, ese domingo 22, y que hay que tener una cosa muy clara, hay que tener muchas ganas de pasárselo bien, como lo han hecho aquí, y muchas ganas. Oye, ¿estás bien? Muy bien. Vale, está bien. Vale, perdona, María. Nunca. Vale. Es que digo, a ver si le va a apretar demasiado la cuerda y Todo en orden, ¿no? Aquí. Ha sido un placer, muchas gracias, chicos. Gracias, a todos, Nacho. claro que sí. Lo habéis hecho muy bien, María. Así que aquí lo dejamos.